Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, el presidente del Senado, Roy Barreras, confirmó que tras hacerse unos chequeos médicos le informaron que padece de cáncer de colon, lo que muy seguramente afectará su presencia y liderazgo en el Congreso de la República debido a los tratamientos y cuidados que requiere. Líderes sociales, deportivos y políticos se han solidarizado con el legislador y le han pedido una pronta recuperación. Estas fueron las primeras declaraciones que dio el senador Roy Barreras luego de conocer esta noticia. Estoy aquí en la Fundación Santa Fe, voy a entrar a la junta médica de expertos que van a decidir la conducta para tratarme este hallazgo que ha aparecido en mi chequeo, que es un pequeño cáncer de colon en la vía digestiva baja, que tiene tratamiento, que se cura si uno es juicioso, y allá, bueno, aquí me dirán qué es lo que hay que hacer, la terapia, la radioterapia, esas cosas. A las familias colombianas, a mi familia, les comparto dos cosas que son útiles. Y siempre es bueno hacerse chequeos de rutina. Gracias a ese chequeo yo he cogido esto en una etapa temprana. Y la otra cosa es que el cáncer es curable. Si tienen un familiar que esté pasando por estas circunstancias, tranquilos. Hay tratamiento, hoy en día hay curación para la inmensa mayoría de esos casos. Ya les contaré. Pues esta enfermedad ha despertado la preocupación de varios sectores políticos. Aún es incierto el futuro del senador Barreras en el Congreso de la República. Recordemos que Roy se ha convertido en uno de los alfiles más importantes para el presidente Gustavo Petro en el Legislativo y fue uno de los promotores del gran acuerdo nacional con la gran mayoría de partidos políticos. ¿Está en riesgo la agenda legislativa del presidente Petro? ¿Qué está pasando con la coalición de gobierno? Este es el tema del día de hoy aquí en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a el analista político Pedro Viveros. Don Pedro, bienvenido a Sala de Prensa. José Miguel, buenas tardes. Saludo a usted y a toda la audiencia. Y muchas gracias por la invitación. Claro que sí, señor. Y también saludo al senador Ariel Ávila. Senador, bienvenido a Sala de Prensa. A ustedes muchísimas gracias, a Pedro un saludo y bueno, a todo Caracol Televisión por la invitación. Muchas gracias. Hay dos visiones en el programa que se están dando el día de hoy aquí. Uno al interior del Congreso de la República y otro externo. Comienzo con el senador Ariel Ávila. Usted, senador, tras conocerse esta noticia, ¿qué ha pasado en los partidos de gobierno? ¿Qué se habla? ¿Hay temor, hay preocupación de lo que pueda pasar de aquí para adelante? Pues en este momento estamos empezando a discutir las reformas más importantes de este gobierno. El jueves se vota en comisiones, por ejemplo, la reforma tributaria, hoy se votó la reforma del órgano electoral, mañana se vota reforma política, mañana tenemos 4/18, entonces hay estas 11 semanas que quedan 10 semanas van a ser de una agitación muy alta. Obviamente ahí está la preocupación por la salud del senador Roy Barreras, pues que en este momento es presidente del Congreso, pero pues digamos el bloque progresista no está afectado ni nada, estamos preocupados por la salud de él, le deseamos pronta recuperación. En este momento está dirigiendo la plenaria del senador, es un cáncer temprano, entonces aspiramos a que él pueda asistir, pero no hay mayor preocupación. Lo segundo, digamos, la preocupación no está en torno a la salud de Roy, que esperamos que se recupere, sino está en torno a si alcanzan los tiempos para pasar todo lo que necesitamos pasar. Es como la gran preocupación. Pero no, son voces de solidaridad con el presidente del Congreso y aspiramos a que esté recuperado en algunas semanas o meses. La otra visión es desde afuera. Don Pedro Viveros, desde afuera del Congreso, ¿qué podemos esperar y ver en los próximos días tras conocerse esta noticia? No, primero que todo, un deseo que el presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, pues él es una persona muy fuerte, además es un médico muy conocedor de los temas de la medicina. Y claro, creería yo que su condición y lo que hemos visto que es una persona muy activa y muy fuerte en materia física y mental, eso le ayude a recuperarse. Entonces son los deseos de verdad personales. Por el otro lado, lo que sí se siente, pues por supuesto, es una incertidumbre porque Colombia, a pesar de que tiene 3 poderes separados, en Colombia somos muy personalistas en el ejercicio del poder y muchas personas se enfocaron en la personalidad del doctor Roy Barreras para lograr esa gran coalición. Entonces creo que sí hay personas preocupadas en el buen sentido de la palabra, primero por su salud y también pues porque fue la persona que tejió de manera importante al lado del señor presidente de la República
pues esta gran coalición. Dicho eso, creería yo que si hay una fortaleza grande en la coalición, pues puede perfectamente la mesa directiva del Senado conducir un buen debate para que se saquen adelante las reformas urgentes para el país. Senador Ariel, pues ahorita usted lo mencionaba, durante el transcurso de la tarde el presidente del Senado de la República estuvo presente, pero posteriormente va a tener que salir algunos tratamientos, algunos cuidados especiales. ¿Quién va a coger las banderas y las riendas del Congreso después de la ausencia de Roy Barreras, pero también quién va a abanderarse de la coalición de gobierno, teniendo en cuenta la injerencia que tiene Roy Barreras en la política y en este momento en el legislativo? Seguramente el presidente del Congreso, Roy, va a entrar en unas sesiones de radio y quimio y después vendrá el momento de la operación. El vicepresidente, el primer vicepresidente es el señor Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal, y quien en teoría, pues ellos son de la coalición de gobierno, tomaría. Frente a los temas de reforma política, varios de nosotros podemos asumir ese papel que está liderando hoy Roy. En los temas de la paz, tanto Iván Cepeda, seguramente como presidente de la Comisión de Paz, estará. Y obviamente alguien más de la coalición, que es otra de las grandes reformas que estaba liderando Roy, que es el tema de la reforma a la Contraloría para crear un Tribunal de Cuentas. Ahí no se ha definido dentro de la coalición qué pasará. Hay que tener en cuenta esto. Digámoslo así, la coalición de gobierno tiene como dos anillos, ¿no? O tres. Está el anillo del pacto histórico, donde seguramente Iván Cepeda es el que, con Alessandro, los que vayan a mayor liderazgo. Luego está el anillo del pacto histórico Partido Verde Centro Esperanza, que es como el bloque progresista, donde Angélica Lozano y yo podemos ayudar mucho, y luego está la gran coalición de gobierno, donde ya hay partidos tradicionales como el Partido Liberal o el Partido Conservador, donde hay otras figuras. Entonces, digamos, yo creo que el azare, como se dice popularmente, es más dentro del pacto. Creo que las demás colectividades podemos ir asumiendo cada uno de los liderazgos en materia de las reformas. De hecho, mañana en la discusión de orden público, el ponente coordinador soy yo, por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa con la reforma política, que seguramente será discutida mañana en plenario. Don Pedro, para usted, ¿quién va a coger las banderas, las riendas de esta gran coalición de gobierno? Lo mencionaba el senador Ariel, que vienen reformas y discusiones de reformas bastante importantes, la reforma tributaria, la reforma política, la reforma agraria. ¿Quién puede coger las riendas teniendo en cuenta lo que él también mencionaba, el senador Ariel, que hay tres anillos de esta gran coalición de gobierno? Y pues también hay que tener en cuenta que varios sectores han señalado que el pacto histórico en ciertas propuestas e iniciativas se ha mostrado un poco dividido. Pues mire, José Miguel, le voy a responder en dos ámbitos. El primero es el de la gestión legislativa y el otro en el político. En la gestión legislativa yo creo que la coalición, desde que se conformó la mesa de la legislatura actual, en todas las 7 comisiones, tanto de Senado como en Cámara, hay una mayoría de la coalición de gobierno, conformada por los partidos que están y que se declararon de gobierno, además de otros partidos que hay independientes y a veces juegan una vez una cosa y otra vez otra, pero ahí también hay, digamos, de dónde tomar algunos congresistas. Luego, yo creo que en el debate de la gestión parlamentaria, ahí está asegurada un trámite, por supuesto, legislativo, productivo para el gobierno y para el país. De pronto lo que tienen que hacer, y yo creo que lo he hablado con usted, es lo que se llama no tanto gestión legislativa, sino digestión legislativa, porque llegan tantas leyes todo el tiempo que de pronto puede haber una congestión en algún momento y ojalá alguna unidad importante de esa coalición haga una especie de digestión para tratar de ver cuál es lo que puede salir y qué no. Entonces ya le respondí desde el punto de vista, digamos, legislativo. Ahora le respondo desde el punto de vista político de la coalición. Ahí no nos llamemos engaños, ahí hay 3 partidos que son los pilares de la coalición petrista hoy en el ejercicio del poder en Colombia, que son la Alianza Verde, el Partido Liberal y el Pacto Histórico. En esos 3 elementos, que son los que yo creo que hacen parte, es el trípode del gobierno y del presidente Petro y del Congreso, pues uno puede, digamos, sentir que la ausencia del doctor Roy Barreras puede generar, digamos, una especie de cimbronazo en materia de liderazgo, pero lo que no creo es que vaya a haber, digamos, una atomización de esos 3 pilares que están hoy haciendo, digamos, la coalición
que apoyan al gobierno del presidente Petro, José Miguel. Senador Ariel, usted mencionaba que en caso de que se ausente el presidente del Congreso, Roy Barreras, estaría al frente el vicepresidente, el primer vicepresidente, que en este caso es del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto. Para nadie es un secreto que ahorita se viene la discusión de la reforma tributaria y la reforma ha generado malestar, ha generado también algunas molestias en algunos sectores también del liberalismo. ¿Usted cree que de pronto, estando en cabeza del Partido Liberal, este tipo de reformas genere un poco más de discusión, de pronto no se logre sacar tan rápido como lo tenía pensado el gobierno actual? Mire, va a depender mucho del tipo de reforma. La reforma tributaria que se vota en comisiones el jueves, en 2 semanas, ya estaría en plenaria de Senado. Las negociaciones que hoy pues, ocurrió un gran hecho en Caracas, mañana se vota en comisiones primeras y de Senado y Cámara y va en una semana, máximo 2, a plenarias, plenaria de Senado, y ahí va a ser muy importante el papel del presidente. Yo no me atrevería a decir que el Partido Liberal en este momento vaya a tener una estrategia de demora o algo, creo que es uno de los pilares, pero pues sin lugar a dudas la capacidad de Roy Barreras es muy importante, pero yo creo que surtirán efectos. Si esto se prorroga, cuando ya llegue reforma a la salud, reforma política, ahí la cosa seguramente sí será otro precio porque hay muchas diferencias aún dentro de los partidos. Vengo pues de estar en plenaria que en este momento estamos, salí a esta entrevista nomás y lo de la reforma política pues ya está generando un debate. Sectores dentro del bloque progresista han anunciado que no la van a votar, entonces pues ahí vamos a ver qué pasa. Y si pues esto, digamos, hay que tener en cuenta esta explicación a los ciudadanos, mucho de lo que pasa en plenarias de Congreso, en las comisiones, es previo, hay horas y horas de reunión y de acuerdos para llegar a una reforma. En ese momento era donde Roy jugaba un papel muy importante. Vamos a ver en todo caso, pues yo creo que reforma tributaria 4 y 18 no van a tener mayor dificultad. Pedro, ¿usted cómo ve la llegada o de pronto en cambio, en caso de que el presidente del Congreso tenga que salir a estas diligencias en materia de salud, cómo ve ya que el Partido Liberal tome cabeza de la presidencia por esta calamidad? Lo mencionábamos anteriormente, se viene la reforma tributaria, pero también se viene, por ejemplo, un tema bastante importante que son la reforma agraria, la reforma política, y muchos partidos, no solamente el liberal, sino muchos partidos tradicionales también se han mostrado en desacuerdo con este tipo de iniciativas, o por lo menos en algunos puntos. Pues mire, José Miguel, aquí también hay otro actor importante que es el señor ministro de Interior, el doctor Prada, quien también puede perfectamente tener un liderazgo importante en materia política, sobre todo con la bancada de gobierno. El doctor Prada, yo lo he visto en tono menor, imagino yo por el poder tan fuerte que tiene el presidente Petro en materia política, porque el presidente pues no es una persona lejana al Congreso y debe tener, digamos, un manejo muy fuerte en materia de Congreso, sobre todo cuando tiene compartido esa tarea con Roy Barreras. Entonces me da la impresión que cuando haya un manejo de la mesa directiva, que pues digamos esa mesa tiene unas directrices, los dos, el presidente y el primer vicepresidente pues son del gobierno, el segundo vicepresidente por digamos, la ley parlamentaria pertenece a la oposición, pero eso tiene unos acuerdos que el señor Pinto o cualquier persona que sea, no me cabe la menor duda que los va a garantizar. Pero creería yo que de aquí en adelante, vista, digamos, el tratamiento al que tiene que someterse el doctor Roy, pues me imagino yo que el ministro Prada, junto con el presidente, tendrán un manejo mucho más presencial del ministro en este tipo de tareas, que sin duda por los tiempos requiere que haya, le repito, una digestión legislativa para que no haya tanta congestión, pero también un trámite de las leyes prioritarias de este gobierno y del país. Entonces yo, digamos, resumiría esa respuesta en eso, José Miguel. Senador Ariel Ávila, Pedro Viveros menciona a un actor bastante importante en la política y también en toda esta agenda del gobierno nacional, y es el ministro del Interior, Alfonso Prada. Tras conocerse esta noticia, senador,
de pronto ya empezaron a hacerse algunas reuniones para agilizar, para también acompañar al senador Barreras. Usted que está dentro de esta coalición de gobierno, ¿qué se ha escuchado? Porque prácticamente el ministro del Interior va a tener que intensificar esa labor y ese acompañamiento en cada uno de los debates. Había pues como una distribución del trabajo entre el ministro Prada y el presidente del Congreso. Pues ahora seguramente el ministro Prada va a tomar un papel mucho más importante. Seguramente mañana lo tendremos en presencia en las comisiones y de semana y la próxima semana. Pero era totalmente esperable que eso fuera a pasar. Pero sí, digamos, va a tomar una mayor vocería Alfonso Prada sin lugar a dudas. Pero usted también tiene que entender que digamos, sobre todo en el pacto histórico, un llamado al orden, digamos, un chat basta del presidente de la República para llamar al orden. En los demás partidos es un poco más complejo, pero todavía como estamos en las primeras de cambio de este gobierno, yo no creo que vaya a haber problemas, vuelvo y repito, creo que Miguel Ángel Pinto se asume eso, va a tramitar esto de buena forma. Yo creo que los problemas de la coalición van a ser desde el segundo año, después del primer año y medio, donde va a empezar a reventarse, pero yo no veo ahorita mayor dificultad. En todo caso, pues sí, vienen 3 o 4 temas muy delicados y pues se requeriría todos los votos y todas las personas. Pedro, finalmente quiero hablar del balance de estos primeros 3 meses. Ya prácticamente estamos para finalizar el año, ya queda noviembre, diciembre. ¿Y qué podemos decir de estos primeros 3 meses de esta coalición de gobierno que tuvo algunos altibajos? Después unos dijeron que querían salirse, definitivamente se quedaron. Recordemos también el llamado que hizo el presidente Gustavo Petro a los partidos políticos, que prácticamente la gran mayoría de reformas y grandes proyectos se tenían o se tienen que aprobar en el primer año. ¿Qué balance podemos dar? Y ahorita con esta noticia de los primeros 3 meses del legislativo. Yo creo, José Miguel, que al presidente Petro, en su narrativa y en su discurso, le está yendo bien. No creo lo mismo del gobierno, léase los ministros, y tampoco veo muy claro el papel de la coalición, en vocería sobre todo. Y le voy a decir por qué. Porque el presidente Petro tiene un mensaje que ganó y lo está desarrollando en su narrativa y está impactando en diferentes escenarios. Pero digamos, luego en la gestión de ahí para abajo, usted comienza a ver que hay unos ministros más opacos, algunos desacertados, otros que son temerosos, otros que han dicho abiertamente que están aprendiendo. Yo no soy de los que pienso que cuando uno llega a un gobierno tiene que llegar a aprender, pero hay ministros que lo han dicho y yo lo entendería, sobre todo en estos primeros menos de 100 días. Y le digo también de la coalición, porque la mayoría de los congresistas, incluido nuestro senador Ariel Ávila, son nuevos en el Parlamento. Creo que se renovó en un 60% el Congreso. Eso hace que estas personas que llegan nuevas al Congreso, pues también tengan la necesidad de conocer la técnica parlamentaria y la forma como tienen que desarrollar todo su planteamiento al interior de un Congreso. Entonces, por eso le resumo, el presidente creo que en su narrativa va bien, pero creo que hace falta un acoplamiento tanto del gobierno como de la coalición que lo acompaña en el Congreso, José Miguel. Senador, y su balance durante el transcurso de estos 3 meses, como lo dice Pedro Viveros, usted llega al legislativo, ¿han avanzado, no han avanzado? Y es que también hay que ser conscientes que son varias las reformas y proyectos importantes que prácticamente están iniciando su tránsito por el Congreso de la República, ¿no? José, mire, yo le digo esto, yo creo que es un balance positivo en el sentido que el presidente, pues tú tiene un gabinete ministerial muy adecuado, tiene gente muy capacitada, en el Congreso tiene unos liderazgos claros. Entonces yo creo que es un balance positivo. Sin embargo, y es el segundo punto, en esto Pedro tiene toda la razón. De hecho, nos hace aprender mucho a las carreras y se nota. Por ejemplo, hoy se hundió el proyecto de reforma electoral, no el de política partidista, fue el de reforma electoral que era una bandera del gobierno, pero el de reforma partidista fue aprobado. Entonces estamos con unas victorias y unas derrotas que no tendrían por qué pasar y eso pues hace parte, yo creo, es digamos, de la ausencia de que la coalición vaya más allá del pacto y de los verdes, que es lo que está pasando. Lo tercero, pues yo creo que Pedro pues sabe esto, los gobiernos
y un gobierno como este que propuso tanto cambio, al final han escogido 2 o 3 cosas en las cuales enfocarse a fondo. Y se entiende que la mayor preocupación en este momento es el tema de plata, y por eso lo de la reforma tributaria se lleva todo, y el tema de paz con el anuncio de hoy, entonces la ley de orden público se lleva todo, y un pedazo de la reforma política, no lo demás. Entonces también como que de esa indigestión legislativa que se dio hace como 3 semanas con la cantidad de proyectos, al final se han escogido 3 o 4 en los cuales el gobierno se va a ir a fondo, y también es entendible que eso pase. Pero sí, esto ha sido un tema sin lugar a dudas, pero yo, digamos, creo que es un balance positivo. Pedro, finalmente tocamos el tema de diálogos de la paz total. Recordemos que Roy Barreras siempre fue promotor plenipotenciario también de los acuerdos de La Habana, y también ha sido consultado y es una persona clave en estos acercamientos y en estos diálogos. Esto de pronto puede ingerir en algo en los avances, teniendo en cuenta que también el Congreso de la República tendrá que hacer algunas modificaciones a ciertas normas, entre ellas la que ya está en discusión, que es la Ley 418. Mire, José Miguel, yo creo que ahí hay un senador que es muy importante en ese desarrollo, que es el senador Cepeda. El doctor Iván Cepeda fue vital en el desarrollo del proceso de paz con las FARC. Es una persona que tiene, digamos, en su esencia, resolver los conflictos que hay en Colombia. Y ahí yo vería, digamos, como en el fútbol, que hay un excelente relevo en el caso que se llegara a presentar, donde el doctor Roy Barreras, pues por su tratamiento, pues tenga que ausentarse. Yo creo que en materia de paz el Congreso tiene en el doctor Iván Cepeda un pilar muy importante, que además tiene, pues como le repito, la experiencia de un proceso tan importante, tan complejo, tan difícil, tan duro, como fue el proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Entonces ahí hay hay una experiencia que podría perfectamente no suplir, porque yo creo que toda persona tiene sus cualidades y sus ventajas como las tiene el doctor Roy, pero creo sin duda que el doctor Iván Cepeda sería un pilar fundamental que podría, digamos, desplegar esa experiencia que tuvo para ayudar en una cosa que a mí me parece esencial, es entender muy bien cuál es la estrategia de la paz total, porque uno siente que hay mucha confusión en muchos sectores, hay muchas ideas. Yo creo que el consejero de paz, el doctor Danilo Rueda, es una persona con mucha experiencia, pero debería, digamos, potenciar más su voz, y ojalá que con el complemento, repito, del doctor Iván Cepeda, podamos los colombianos entender mejor cuál es la estrategia de la paz total, porque por supuesto hasta ahora comienzan esos diálogos con el ELN, vamos a ver cómo es el desarrollo con los otros sectores, pero yo le recomendaría, como un simple ciudadano y muy interesado en que la paz en Colombia se haga, que de verdad entendiéramos cuál es el camino. Este escenario, sin duda, el doctor Iván Cepeda sería vital para comprender muy bien ese contexto de la paz total, José Miguel. Senador Ariel, ¿usted cómo ve en este punto al Congreso de la República, la coalición de gobierno, la participación y el protagonismo que siempre ha tenido en esta materia el senador Roy Barreras? ¿Cree que ese relevo también con el senador Iván Cepeda es conveniente, puede dar resultados? Sí, yo en el tema de paz no veo mayor problema. Yo creo que ahí el senador Iván Cepeda, como presidente de la Comisión de Paz, yo como vicepresidente, vamos a garantizar que esto vaya adelante, vaya bien. Creo que hay un ambiente bien en los partidos. Yo ahí no veo el problema. Lo veo más en los temas políticos o en otros temas, pero en el tema de paz yo no veo. Vamos a ver, en todo caso, mañana es la votación y pues ya se está preparando todo, y hasta el momento los únicos que han dicho que no acompañan la ponencia es el Centro Democrático, como era de esperarse, pero de resto todas las fuerzas políticas van a acompañar. Entonces, digamos, estamos tranquilos, pero bueno, sí, claro, de acuerdo. El día de la quema se ve el humo, entonces veremos mañana cómo nos va. Una consideración final, ya nos empieza a agotar el tiempo. Pedro, el próximo 29 de octubre nuevamente hay pues movilizaciones, la oposición ha citado a las calles en contra de varias de las reformas que están en tránsito en el Congreso de la República. ¿Qué se puede esperar? Y se da también esta movilización después de una reunión que también se efectuó en la Casa de Nariño entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Pues es lo que corresponde a un ejercicio de la democracia callejera cuando un país quedó totalmente dividido en las elecciones.
Hay unos sectores, yo creo que hay un sector liderado por el presidente Petro, que está en el ejercicio del poder, y hay otro sector que está en búsqueda de un liderazgo, porque yo creo que ese sector que está en la calle no es necesariamente enteramente uribista, es un sector que es antipetrista y seguramente mezclado con unos sectores uribistas, pero que están en búsqueda de un liderazgo. Yo hoy, José Miguel, no veo en Colombia a nadie que pueda reclamar ser dueño de eso que está saliendo en las calles, y tampoco veo que le pongan atención exclusivamente al expresidente Álvaro Uribe. Los veo en la democracia callejera, saliendo a las calles como lo han hecho en múltiples ciudades del mundo, también en Colombia lo hicieron durante un buen tiempo, y creo que están en búsqueda de un liderazgo, porque hoy yo no lo veo en Colombia de una personificación o de un sector específico, José Miguel. Senador, ¿y usted cómo ve estas movilizaciones, esta reunión que se realizó en la Casa de Nariño, recordando un poco también esa labor que ustedes hicieron en su momento como oposición, pero esta vez la oposición es de la de centro derecha? ¿Cómo reciben estas movilizaciones y las que se vienen? No, mire, yo sé sobre estos 3 puntos muy claros. Lo primero es que nosotros no nos vamos a burlar ni vamos a sabotear las manifestaciones con ese cuento de que yo no marcho, yo produzco, o que les vamos a dar bala a lo que viene y es lo que hay. Nosotros no somos así, somos totalmente garantistas y le vamos a dar una lección a la oposición y que tienen todas las garantías y que salgan todas las veces que quiera sin ningún problema. Lo segundo, yo creo que a ellos los une una sensación de antipetrismo, pero es muy claro que muchos ni saben por qué están marchando y están en busca de un liderazgo. Ellos intentaron primero que la reforma tributaria fuera como su eje, pero es claro que es una reforma tributaria progresiva, donde los ricos pagan impuestos, tienen más se pagan, menos se tiene, menos se paga. Luego lo intentaron con el tema de paz y ahora pues sí tienen un caballito que les está funcionando, el tema de la reforma a la salud. Eso también es un mensaje para el gobierno de que no habrá tantos frentes de batalla, ya con 2, 3 o 4 que tenemos es más que suficiente, es excesivo, y que ese debate de la reforma a la salud es más adelante. Y lo tercero, pues, hombre, pues todo esto es preparándolo el otro año, las elecciones, alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. Es normal, pero así son las democracias y así funcionamos, y total garantía para la oposición para que salgan a marchar. Pedro Viveros, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, José Miguel, y un gran saludo. Yo antes le decía Ariel, pero ahora tengo que decirle senador Ariel, un abrazo muy grande. Senador, usted también muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Un abrazo, José, y un abrazo a Pedro, que siempre lo escucho como analista. Un abrazo a todos y todas, mil gracias. Y a ustedes también gracias. muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.